Y hubo un rumor que dice que el Spider-Man de Tom Holland será el líder del MCU ahora, o básicamente va a ser el líder de la siguiente película de Avengers, que es la más importante del MCU, que es lo más importante del MCU, las películas de Avengers, que va a ser la de Kang Dynasty. Pues vamos a ver este video que lo explica y vamos a ver si es una buena idea que el Spider-Man de Tom Holland sea el líder de esta franquicia. Oh man, Marvel fans, yesterday Tom Holland and the Kang Dynasty were both trending on Twitter, and that is because a new report is indicating that Tom Holland's Spider-Man will be the lead in Avengers: The Kang Dynasty. Oh yes, it's hyped up as heck, but what exactly does this mean? In this video, we are gonna break all of that down. A ver, yo les quiero preguntar primero, banda. ¿Es muy temprano para que Spider-Man sea el líder de los Avengers? Pues obviamente es lo único bueno ahorita. Que los tres Spider-Man lideren a la verga. A ver, es muy... miren, esta es mi opinión. Sí me parece demasiado temprano para que Spider-Man sea el líder de los Avengers como tal, que sea el Cap o que sea el Iron Man de esta generación, no sé. Yo creo que sí puede ser líder, no. Lo que sí creo es que definitivamente Spider-Man se tiene que hacer la cara del MCU. No me importa quién sea el líder, pero Spider-Man tiene que ser el protagonista del MCU. Al MCU le urge, tiene una urgencia de tener una cara, de tener un protagonista. Antes teníamos a Tony Stark, teníamos a Steve Rogers. Hoy en día no tenemos a nadie. ¿Quién vergas es el protagonista hoy en día del MCU? Nadie. Entonces por eso esta noticia me pone muy cachondo. Me mama la idea de que sea Peter Parker. Yo creo que sí puede ser líder. El líder debería ser Black Panther, pero murió por negro. ¡No mames, pendejo! Que Tom Holland sea líder y que no pueda y vengan Andrew y Toby a ayudarle. No, Andrew y Toby van a ser parte de la película de Secret Wars. Está bien que Spider-Man lo sea porque el ser blanco... No, ya. We will first dive into the actual reports, and then we will talk about why they are doing this. It's honestly a brilliant move by Kevin Feige right at a moment when I was beginning to think he may have lost his touch. Smash a gosh dang like on this video and let's begin. Now this all started when leaker My Time to Shine Hello began a tweet storm talking about how Tom Holland had signed a new deal with Sony and Marvel in secret. Now, I think the truth in this situation is that Tom Holland actually signed this deal sometime last year, but it was kept... Okay, básicamente están diciendo que Tom Holland firmó un contrato el año pasado de muchos años con Marvel. No se sabe exactamente los detalles del contrato, pero está saliendo un insider de Twitter muy importante que dice que va a liderar en la siguiente película. Eso es importante. Very hush hush. There were a couple of people that were talking about, including myself, but there was no actual leaked out information. Este traje, la neta, sí me dan ganas de tener sexo con Spider-Man. About how many films. Qué rico. O sea, el traje. También Tom Holland, la neta. Was what exactly that was all going to look like. And I still don't think we have the total picture. I don't think we know for sure how big this contract is, how much money Tom is getting, and how many movies he's going to be appearing as. ¿Cuánto le pagarían a Tom Holland por película? Tomando en cuenta que a Tony Stark le pagaban algo así como $40 millones. O sea, Robert Downey Jr. Algo así le tienes que dar, ¿no, güey? Spider-Man 4. But I think the only reason that we are now getting this information about this top secret contract is because there were leaks about the Kang Dynasty script. And this also comes from My Time to Shine Hello in her next tweet where she said that Tom Holland is the lead. A ver, ¿cómo interpretamos esto, banda? Tom Holland, the lead in Kang Dynasty. Let's go. ¿Significa que es el protagonista o significa que es el líder de los Avengers? Ojalá sea el protagonista. Me vale madre quién sea el líder. Pero con que sea el protagonista, jalo. Jalo totalmente. In Secret Wars, this was also corroborated by a very popular leaker, Amber, who noted in her coverage of this that Sony must be feeling very generous because she is also... I guess Sony's playing nice right now because, yeah, Tom is the lead. Ok. Otra fuente lo confirma.
A ver, con el tema de Sony, porque aquí están diciendo Sony parece ser que está portándose muy bien y la chingada. Güey, a Sony también le conviene. O sea, Sony ahorita tiene un desvergue con su puto universo. ¿Qué prefieres? De repente estar chingándote a Disney y quitarles a Tom Holland y traértelo a tu universo que absolutamente nadie quiere, nadie pela, es una mierda. O que tu propiedad intelectual, Tom Holland, Spiderman, sea la cara del MCU. Creo que es más inteligente esa opción. No hay que pensarle mucho. Y aparte, si quieres un Spider-Man para ese universo de tus pinches 6 villanos culeros esos, tráete a Andrew Garfield o tráete otro Spider-Man. O sea, Sony no pierde absolutamente nada dejando que Tom Holland haga su desvergue en el MCU. No pierden nada, güey. Also hearing that Tom Holland is the lead of Avengers The Kang Dynasty. Now, most people cheered when hearing this news, but there were also a good bit of fans that were confused by it. What does this mean exactly? Well, let's dive into that now and let's dispel some of the confusion. First of all, I don't think this movie's basically going to be a Spider-Man movie where he's just fighting against Kang for 3 hours. I also highly doubt that Peter Parker's Spider-Man is going to lead the Avengers. I still think that's going to be Sam Wilson, Captain America. Coincido, yo creo que no va a ser el líder como tal, va a ser uno de los líderes, pero el protagonista. So what it means that Tom Holland Spider-Man is going to be the lead in the Kang Dynasty likely means that he's going to be paid the most amount of money and he's going to receive the most amount of screen time. He's essentially going to be más dinero, más tiempo en pantalla. The Tony Stark of this universo de Spider-Man, cualquier universo de Disney. El universo de Spider-Man, ¿cuál? El de Tobey puede ser. El de Morbius. This movie, but Jonathan Majors will si será el sucesor de Iron Man, no creo. Creo que sí lo van a respetar mucho Spider-Man, pero pues sí va a ser el protagonista. Still be the Thanos of this movie if we are comparing it to Infinity War, which I think is the best comparison. You see, in Infinity War, Thanos actually has the most screen time, and then the character that comes in with the second most screen time is actually Gamora, but that is due to separate actors playing her when she is young and old. And I would also argue that the Gamora scenes in Infinity War are really more to serve for the character of Thanos. Robert Downey Jr.'s Tony Stark has the most screen time in that film as one of the heroes. He has 19 minutes of screen time. And you might remember Captain America being a very big part of the Infinity War movie, but he only has 6 minutes and 45 seconds. Capitán América nomás salió 6 minutos en Infinity War. Güey, eso es que tu presencia se sienta, güey. O sea, yo siento que Capitán América fue lo más importante en Infinity War y la chingada acá. Bueno, es que es la barba, güey. Es que esa barba, güey, neta, sí la chuparía. Así. La verdad, o sea, no homo. Yo sí le daría una lamida a esa barba. Y sí parece que salió un chingo. Pero fue el que más salió en Endgame. Es que probablemente lo estoy confundiendo con Endgame también, pero bueno. Seconds of screen time. Thor actually has the second most screen time of one of the heroes, coming in at 14 minutes, but he's not the lead of that movie. So I think you're likely to see a ton of screen time for Tom Holland's Spider-Man in the Kang Dynasty, and we will really get to see the events of the film through his perspective. But of course, there will be a ton of other characters, including possibly several variants of Kang himself. And so again, it's going to feel a lot like Infinity War. It's going to be grand in scope, and a lot of the movie will likely follow Jonathan Majors' Kang. And we even think that a lot of the Kang Dynasty film will set up Kang fully as a character. We may learn more about his past, his history, the multiversal war that he possibly already went through. Ojo, ¿por qué está saliendo mucho este mame de que le gustaría a la raza que Spider-Man le diga, hey Kang, si realmente eres del futuro, ¿cuántas veces voy a golpearte? ¿Eso es algo de los cómics? ¿O por qué todo el mundo está chingue con eso, güey? Se me hizo cool la primera vez que lo leí en Twitter. Ya para la 10ª vez dije, ok, ¿qué verga significa esto, hermano? Me imagino que es algo de los cómics. Me imagino. De los cómics, ok. Eso lo dijo la voz del Andrew. Pero en los cómics se lo dice a Kang.
¿O a quién? Spider-Man como tu superestrella, los Cuatro Fantásticos como su de espada y Thor, Wanda y Strange como role players y Ant-Man de sexto hombre. Eso es un super equipo. Pero sí, pues sí, yo a los Cuatro Fantásticos sí los metería inmediato. No, eso lo hice en una serie de animada. Again, this is likely to be very similar to Avengers Infinity War. Oh, and I also think that the Avengers are going to lose at the end of the Kang Dynasty, just like they did to Thanos at the end of Infinity War. And this is likely to lead into Secret Wars, where a group of Avengers will go around the multiverse recruiting of... Es que, güey, va a pasar lo mismo que pasó con Infinity War. La primera película van a perder, todos van a morir. Y en la segunda película es cuando todas las variantes multiversales van a venir a salvar el día y Secret Wars va a ser una película de puras variantes a la verga. Si estuvieras en el UCM te pondrías con Wanda y tendrías escenas de sexo con ella y serías el prota. Sí. Sí lo haría. Aparte Spider-Man ha hecho equipo con los cómics, con los Cuatro Fantásticos. Spider-Man pues, ha hecho fantástico, ha hecho team con varios, ¿no? Yo vi una serie de Spider-Man de 1950 animada y hay un arco que se llama Secret Wars, si no mal recuerdo, y están los Cuatro Fantásticos porque se tienen que enfrentar a Doom. Está Iron Man, está... no me acuerdo, pero él era el líder. O sea, lo que voy es, güey, todos estos comentarios de que, güey, Spider-Man no puede ser el líder y la chingada, no tiene ni puta idea, güey. Spider-Man sí puede ser el líder. Es que no se puede desperdiciar el mejor superhéroe de todos. Es el mejor y por mucho. Other heroes to make some kind of a final stand against Kang and try to undo his victory. And I personally think Peter Parker is a great character to have this kind of focus and essentially be the lensing of what is sure to be devastation that Kang causes. And I should also mention that Spider-Man 4 is very likely to come out before Avengers the Kang Dynasty. This has been reported by the Cosmic Circus. Spider-Man 4 va a salir antes que la película also de Avengers. A part of the tweet storm that My Time to Shine Hello did yesterday. Many folks have been talking about that, and that's going to be a very big movie for Marvel Studios as well. And so you're going to get a ton of Tom Holland Spider-Man right around that time when we are getting these crazy Avengers movies, which end with Secret. Güey, esta escena me gusta mucho, pero me caga que hay un putero de nerds, frikis, que nunca ha tocado un par de tetas en su vida, que te dicen que esta escena es mejor que la de Toby, porque, güey, los hijos de perra, nerdos, pendejos, sacaron cuentas de que esto era más pesado que el tren de Toby, güey. Váyanse a la verga, güey. Por eso nunca van a tocar un par de tetas en su vida, güey. ¿Qué verga les pasa, güey? Disfruten la escena de Toby. These crazy Avengers movies, which end with Secret Wars. But so, like, why is this happening, right? Some of you still might not fully be on board and you might still be a bit confused. So let's break it down a little bit more deeply from both a business perspective and also from the perspective of story. This character is uniquely positioned to be very effective for the story of the Kang Dynasty. But let's start with the business perspective because this is really brilliant stuff from Kevin Feige, literally coming at a moment when I've been questioning a lot of his different decisions, but this actually makes an incredible amount of sense. I mean, Spider-Man is maybe one of the most popular, if not the most popular comic book character. Spider-Man no es un superhéroe más. Spider-Man es el superhéroe. O sea, güey, Superman y Batman ni se le acercan a Spider-Man en carisma, güey. En popularidad, me imagino que Spider-Man también les pete una putiza a todos, güey. Spider-Man es indiscutiblemente el puto GOAT de los superhéroes. O sea, no, aquí de verdad no admito ningún tipo de discusión, güey. Entonces, para mí, ponerlo como el líder del MCU, güey, hasta me parece poético. Es lo que debería haber pasado desde el principio, güey. No mames, el más famoso es Superman, güey. Ni un puto niño quiere ser Superman, güey. Superman, güey. ¿Quién verga quiere tener rayos y la verga, ser súper poderoso? Eso ni siquiera es cool, güey.
Pinche Spider-Man, todos los niños. Ever, and Tom Holland's reign as the web slinger has been incredibly lucrative for Sony and Marvel Studios. I mean, the most recent entry, Spider-Man No Way Home, almost made $2 billion in the pandy without China. And the movie before that, Spider-Man Far From Home, cracked $1 billion. I think it did like 1.3. And so it's really smart to leverage the popularity of both the actor and the character for your next big Avengers movie. Es que aparte que el MCU no tiene una cara en estos momentos y hacer a Tom Holland el protagonista, güey, pues la franquicia de Spider-Man es la más exitosa ahorita en estos momentos de Marvel. O sea, hizo casi $2 billones de dólares esa película de No Way Home en la pandemia, como él justo decía, sin China y en momentos bien complicados. ¿Quién ha estado cerca de Marvel en hacer eso? Nadie. Entonces tiene mucho sentido como negocio, como está mencionando. But it also makes perfect sense from the story perspective. I mean, this character, Tom Holland's Ok, ahora va a decir por qué hace sentido con la historia. Spider-Man character has literally fought Thanos. He has experience fighting on other planets, doing space travel. Ya está huevudito Spider-Man. Muchos están diciendo así como que no, sigue estando muy morro para ser de los líderes y todo. Pato, ya peleó contra Thanos, güey. Ya peleó contra unas versiones variantes enemigas suyos de otros universos. O sea, ¿qué más quieres de experiencia, güey? O sea, este cabrón debutó con 16 años en la Champions League y ya ganó 4-5, siendo fundamental. Entonces no me digan que no tiene experiencia, que está muy morro, sí, pero que no tiene experiencia. Neta, no tiene experiencia. Enfrentarte a puto Thanos no es tener experiencia. Enfrentarte a Thanos 2 veces. O sea, no me le quieran faltar el respeto. Has experience with the multiverse, fighting with his variants and fighting against. Aparte ya perdió a todos sus seres queridos y eso lo hizo madurar, ¿cierto? Aunque, güey, ahora que lo recuerdo, habían dicho que Spider-Man va a tener un aspecto más callejero y ahora lo quieren poner como el líder de la película de los Avengers, que es medio multiversal y la chingada. Te digo algo, me vale verga. No me importa. Es Spider-Man. Alguna manera vas a encontrar en la cual puedes encontrar un balance en el cual es callejero y aparte también es el líder de los Avengers. O sea, es así de fácil. Luego el duende lo desarrolló. Es cierto. Variant villains. He has experience with magic from both Infinity War and Endgame and Spider-Man No Way Home. There's a whole spell that was cast making everybody on planet Earth forget who Peter Parker is. And we also think that this character in Spider-Man 4 is going to be doing a much more grounded story, getting back to the character's roots. And I kind of assume this is going to come with that character being more involved in his community, actually web slinging around New York City and really trying to do what is right for what he considers to be his people. And I get the feeling that Kang is going to come into Avengers of the Kang Dynasty and devastate. I think he might even do more damage than Thanos and the Black Order did when they arrived at Earth. And nobody does emotionally. Vean esta escena de Far From Home, güey. Esta pinche escena me mamó, güey. Creo que está en underrated. Y bueno, lo que está diciendo también es que Kang va a hacer mucho daño, va a ser un desmadrototote y que Tom Holland es un actor emocional muy bueno. Entonces, pues, sí estoy de acuerdo. Wrecked while watching chaos go on like Tom Holland. Watching him watch all of this destruction and loss of life is going to be very impactful. But on top of that, he's the perfect character to have Robert Downey Jr. pop back up in the timeline. Like the... Cierto, güey. Imagínense el cuadro, güey. Tom Holland, Spider-Man, es el protagonista de la película. En Secret Wars en Secret Wars es la película en la cual van a regresar todas las variantes, va a haber un chingo de cameos, etc. Entonces imagínate la percepción que vamos a tener de Tom Holland viendo a Tony Stark regresar, güey. No mames. Va a estar bien verga. Tenemos que conocer su faceta con el simbionte primero. Un Peter Parker malo ya es lo último para el desarrollo como un líder. Probablemente lo veamos en la siguiente película.
Cuando ve a Iron Man y le diga, lo hiciste, niño. A la verga, güey. Se me puso la piel chinita, güey. Way that we will experience that moment through the lens of Peter Parker, seeing his long-lost idol coming back at their time of need. Man, that could be absolutely incredible. We don't know exactly how that's all going to go down, but just from a writing perspective, Peter Parker is the perfect character for us to experience that moment. And so that's the news, why it actually makes a whole bunch of sense. But of course, la verdad, a mí me hace demasiado sentido que sea el caso, la verdad. ¿Qué te parece Iron Man? Cuando ve a Iron Man, Zendaya es chirihuilla. ¿Por qué Zendaya está de la nueva, güey? ¿Qué? Spider-Man va a tener nueva vieja. Pues quién sabe, porque... Pues sí, lo normal sería que Spider-Man sí tenga nueva vieja porque todos se olvidaron de él. Va a entrar a la universidad, muy probablemente vaya a conocer a Gwen, a otras morrillas. Spider-Man, güey, estaba viendo también una serie de Spider-Man. Amazing Spider-Man es no me acuerdo, pero es una serie animada de Spider-Man. Tiene un chingo de morras, güey. O sea, muchas morras, güey. Y lo ponen como un nerdo, pero un nerdo bien coqueto, güey. Que coge como loco ese vato. Entonces, pues sí, probablemente sí cambie de morra. Y ojalá sí sea el protagonista.